Hola mundo, ¿cómo están? Aquí de nuevo con un nuevo video, y esta vez vamos a hacer lo que sería la conclusión de esta saga de videos de Abrus el Conquistador, uno de los dibujos más complicados y tardados que realicé referente a uno de mis personajes originales. El video es la cuarta parte referente a lo que sería esta saga de videos como tal, donde doy explicación referente a cómo diseñé el personaje, en qué me basé, características del mismo, como también en la siguiente que vimos lo que era el delineado, las técnicas de delineado, los beneficios del delineado digital como tradicional. Y continuamos con lo que serían los coloreados físicos, coloreados sólidos del personaje, como también los volúmenes, las sombras y los detalles. En esta parte, ya para concluir, es la última parte que vamos a realizar de este trabajo, el cual es uno de los videos más extensos que vamos a ver referente a esta saga, ya que son 21 minutos de pura explicación, trabajo y dedicación, como algunos comentarios jocosos, los cuales se me ocurren de repente, ¿no? Vamos a trabajar ya con esto y será con lo último, la parte más complicada, la que literalmente se llevó todo mi tiempo en este dibujo. Es verdad, como lo que me tardé mucho en este dibujo debido a que eran dos personajes en vez de uno, entonces tenía que trabajar el doble para poder realizar y poder efectuar este dibujo. Por regular me tardo alrededor de 4 a 5 horas en hacer un dibujo simple, un dibujo de un solo personaje en digital. Pero como esta vez tenía dos personajes, el demonio y Abrus, que se encuentra ahí enfrente, tenía que hacer mucho más, era más tardado hacer este trabajo. Debido a que tenía que detallar el doble, tenía que dedicarme al diseño de dos personajes y tenía que dedicarme al sombreado, coloreado de cada uno de ellos. Entonces era un poquito más tardado. Pero eventualmente la parte que se me hizo más complicado ni fue ni el demonio, ni la apariencia, ni nada de eso. Lo que más se me complicó es principalmente la armadura, la última sección de todo el dibujo. La armadura es uno de los sectores más complicados de esta misma obra, debido a que está basado en una armadura refulgente o una armadura brillante. Entonces tiene que verse muchos detalles, brillos, cambios de sombras, direcciones del color, todo ese tipo de cosas que tienes que evaluar cuando que haces una armadura como tal. Es por eso que tienes que trabajar mucho lo que sería la gama de colores y ¿cómo se llama? El control exacto de qué colores puedes utilizar para tu armadura. No puedes poner ¿cómo se llama? Un morado y de repente poner un verde para la sombra y los brillos y lo refulgente de la armadura como tal. Entonces, para iniciar con la armadura, primero vamos a dedicarnos a hacerle lo que sería el volumen del traje como tal. Para eso primero usamos la herramienta aerógrafo con un color más oscuro y empezamos a trabajar todas las ubicaciones donde creemos que va a dar volumen al trabajo. Es por eso que tenemos que ponerlo en las esquinas, en los cortes, todo eso para poder hacer que el dibujo tenga ¿cómo se llama? Esta dimensión, este volumen como tal. Después de esto trabajamos con lo que serían los brillos más oscuros, el brillo negro, para poder hacer que esto tenga un toque metálico. Es por eso mismo que agarro con la herramienta pluma y empiezo a dar unas pinceladas de acuerdo a como yo creo que pega la luz. Entonces tenemos que colocarle esa falta de luz, ese color oscuro de tal del traje. Está muy basado en las armaduras de los caballeros zodiaco y se pueden dar cuenta de que muchas de veces las armaduras de los caballeros zodiaco tienen unas partes donde el color es más oscuro que el mismo dorado como tal. Es un color como café negro, café oscuro, ¿no? Y entonces ahí colocamos ese tipo de brillo oscuro para poder hacer que realmente parezca una textura de un metal. En esta parte es muy tardada debido a que tienes que ver la caracterización de la luz. Hay dos factores que debes de tomar muy en cuenta cuando que haces este tipo de armaduras. Uno es de dónde se origina la luz para poder hacer estos brillos negros, y el otro es la refracción de la misma. ¿A qué me refiero con esto? Primero, cuando me refiero a la refracción de la luz, me refiero a cómo es que el traje refleja la luz, dónde es que le pega y dónde quedan esas zonas oscuras como tal, que por regular se considera como la sombra de la misma luz. Entonces tenemos que ver eso. Y la segunda es la refracción de la misma, qué tipo de estructura está manejando la armadura. Es por eso que tienes que ver qué tipo de refracción tienes que analizar, tienes que ver, porque de acuerdo al tu diseño de la armadura es como se va a reflejar la luz. Tienes que ver al lujo de detalle esas características para que de esa manera tengas un brillo más adecuado y que se vea natural tu armadura. Entonces en continuación le colocamos una franja más brillante. Este tipo de reflexión de luz es para darle esa textura metálica. Ya tenemos tres capas. Pusimos una capa de lo que sería la capa de volumen y ahora le colocamos una capa de lo que serían los brillos negros y continuamos con lo que sería una
una capa de brillos blancos. Obviamente todo esto tiene que estar orientado de acuerdo a cómo se ve la refracción de la luz. Te recomiendo que esto lo vayas haciendo mientras los vayas analizando, para que de esa manera sepas más o menos cómo se ve acomodando la luz, porque no hay un método como tal de cómo hacer un brillo. En este caso de las armaduras, lo único que te puedo recomendar es que agarres ejemplos de armaduras, como por ejemplo, como les dije, yo me basé mucho en las armaduras de Caballero Zodíaco. Entonces yo tenía varias imágenes de Caballero Zodíaco para ver más o menos cómo se distribuía el color, cómo se manejaba las sombras, cómo se movían los colores, todo ese tipo de detalles que tuve que analizar para poder más o menos orientarme en esta fabricación de la luz misma. Entonces vi esa caracterización, o vi ese detalle de la luz, y le coloqué este pequeño brillo para darle ese toque metálico. Entonces continuamos con esto. Los brillos claros son la parte más importante de este dibujo o de esta pintura, debido a que es lo que le va a dar el toque metálico a la refracción de la luz de mi armadura como tal. Entonces es la que voy a distribuir más, es la que voy a colocar en más cantidad para que de esa manera se vea brillante la armadura como tal. Entonces simplemente le voy agregando la luz de acuerdo a la fluidez de la misma. No se les olvide que debe de fijarse bien que tenga un sentido como tal, para que el volumen del traje como también el volumen de la armadura tenga... Bueno, más bien, más que el volumen, la estructura de la armadura permita esos tipos de brillos. Si por ejemplo tenemos un ángulo, ese mismo brillo tiene que reflejar o tiene que doblarse igual que el ángulo, para que de esa manera tenga ese sentido común o esa dirección. Es como cuando que crece un árbol. Si se dan cuenta, la madera del árbol siempre tiene una orientación cuando crece. Y esa orientación depende de la distribución del misma rama, de todas esas características que tienes que ver cuando que haces un brillo. Es lo mismo que tienes que hacer para esta armadura, para que se distribuya correctamente el color. De acuerdo a la superficie que estemos trabajando, si por ejemplo es redonda, por ejemplo en las esquinas de los zapatos, ahí le coloco ese brillo, como también le coloqué ese brillo negro, el cual permite que se nota que es, ¿cómo se llama? Fluido, es natural, para que de esa manera se sienta más orgánico el brillo. Bueno, con eso ya hemos acabado lo que serían el volumen, los brillos claros y los brillos oscuros, ¿no? Entonces, pero aquí falta un detalle, y es ponerle más profundidad a la armadura, para darle más refracción, para que tenga ese toque más metálico. Entonces se le tiene que agregar otra nueva capa, pero no va a ser cualquier capa. Vamos a colocar una capa entre medio de las dos capas de lo que sería nuestro brillo negro y nuestro brillo claro. Entonces solamente vamos a colocarle esta capa para que tenga una refracción, un brillo entre medio de esos dos, utilizando obviamente nuestra refracción de color de acuerdo al color que tengamos en base de nuestra armadura. Vamos a colocarlo pero con un pincel más grande. Vamos a gruesar un poquito la punta de nuestro pincel, o pues en su defecto podrían presionar un poquito más fuerte. Yo le endurecé un poco más la punta para que de esa manera sea más fácil de trabajar sin la misma presión. Entonces simplemente distribuimos el color de esta manera para que dé ese toque metálico aún más intenso, para que se vea más realista. Con esto ya hemos trabajado con 4 capas. ¿Y saben qué es lo más curioso de esto? Es que realmente no hemos hecho ni la sombra ni las luces de la armadura como tal. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que hemos hecho ahorita simplemente es la refracción de la luz para la armadura. Simplemente cómo se comporta la luz al pegar con la armadura. Entonces ya que lo que prosigue es la sombra, y continuamos con eso. Entonces vamos a continuar con lo que sería la sombra de nuestro dibujo. Debido a que esta armadura estaba hecha de varias capas, o más bien de varios brillos, entonaciones de color y ese tipo de cosas, no me conviene hacer lo que sería un sombreado de estado sólido. Es decir, simplemente colocar la sombra de acuerdo a como yo lo vea con el color indicado. Entonces simplemente creo una nueva capa. En esta capa voy a colocar la función sombra que viene en Pentonsai, o que se llama Shader, el cual me permite hacer una sombra dinámica, para de esta manera crear un dibujo más natural con las sombras. Entonces simplemente colocamos esa opción y trabajamos con las sombras, con las cuales se van a hacer automáticamente. Primero colocamos lo que serían, tenemos que ver la distribución de nuestra armadura. No se les olvide que están compuestas de varias piezas y cada una de ellas tiene una dimensión. Entonces tenemos que colocar esas sombras de acuerdo a la distribución de nuestro color, también de nuestra distribución de nuestra luz que estamos orientando. Obviamente tiene que estar basada mucho en la distribución del color también que refleja la armadura como tal.
Entonces simplemente colocamos eso. Tenemos que colocar ¿cómo se llama? Las sombras que generan, ya sean los dedos del demonio, la ropa, ¿cómo se llama? Las otras piezas. Se tiene que distribuir correctamente esto para que de esta manera la sombra se vea más natural. Bueno, con esto ya hemos acabado la parte más extensa de la armadura. Entonces, ¿con qué proseguimos? Pues sería con los detalles de la misma. Esta vez la armadura la quise colocar con unos pequeños detalles de color más claro para que de esta manera la armadura se viera un poquito más estilizada, un poquito más decorada, ¿no? Entonces estas partes también son del mismo material, entonces le tiene que poner la misma táctica que le hice en lo que sería la parte más extensa de la armadura. Se tiene que dividir en las 4 capas que utilicé. Una capa donde se va a colocar lo que sería el volumen como tal, la segunda capa que sería lo que sería los brillos negros, y la otra serían los brillos claros. Y por último, un brillo intermedio, el cual se va a dar para darle una distribución correcta en la armadura. Y obviamente nuestra capa de sombras, para que de esta manera tenga más naturaleza la armadura y pueda verse correctamente. Obviamente cada una de estas capas tiene que estar distribuida de acuerdo al color que estamos usando en la capa principal. Bueno, a la distribución de la luz de acuerdo a la capa, a la estructura más amplia de la armadura. Una cosa que se me había olvidado mencionar es que cuando que estoy colocando la sombra, como también los brillos y esas cosas, cuando que ya haya concluido en esa parte, le paso el borrador con lo que sería la difuminación lo más baja posible, para que de esa manera el color se mantenga y simplemente darle una refracción a la luz en las sombras, para que de esa manera se vea más natural el dibujo como tal. Utilizando esto le doy un detalle, le doy un sombreado más dinámico. Bueno, y eso sería todo lo que sería con lo que sería el diseño de la armadura. Y simplemente le fui agregando a cada uno de los detalles la misma distribución que estaba colocando en la parte más amplia de la armadura como tal. Y pues simplemente trabajamos con eso. Y entonces, ¿por qué dije que era la parte más tardada? Por la simple y llana razón de que esta parte conllevó mucho tiempo. Cada una de las líneas las tuve que hacer varias veces debido a que no encontraba esa distribución correcta del color y que no se viera artificial, que no se viera, ¿cómo se llama?, desentonado la distribución de las sombras y los brillos. Eso es lo principal que me generó mucho conflicto. Ustedes vieron que solamente estoy haciendo una línea, la borro, la vuelvo a poner, borro y la vuelvo a poner, y es porque realmente no me gustaba cómo se veía o cómo se distribuía el color, y es por eso mismo que tuve que hacerlo varias veces. Esta fue la parte más tardada debido a que estuve constantemente buscando que me gustara como tal. Y eso es principalmente porque creo que la armadura es una de las partes más difíciles de lo que sería el dibujo, de este dibujo, debido a que tuve que hacerla varias veces para que de esa manera se sintiera más orgánico el dibujo como tal. Y bueno, simplemente continúen con esto para hacer sus armaduras. Lo que les recomiendo, como siempre, práctica, porque nadie logra hacer las cosas a la primera. Por ejemplo, esta armadura tuve que hacer varias prácticas, tuve que ver varios dibujos, tuve que hacer varios dibujos de diferentes tipos para poder ver más o menos cómo se iba a distribuir el color para una armadura. Tengo varias imágenes, busqué varios bocetos, busqué varios lugares en que basarme para este color o esta iluminación de lo que sería nuestra armadura. Pero pues es recomendable que siempre practiquen, ya que nadie logra las cosas simplemente esperando que salga la primera. Y con eso concluimos la parte más difícil de lo que sería este dibujo, el coloreado de la armadura. ¿Y por qué digo que fue la parte más difícil de todo el dibujo? Bueno, fácil. En esta parte me dediqué a repetirlo varias veces porque tenía que ver que la línea quedara correctamente, lo que serían las luces y las sombras como tal de la armadura, el brillo y el destello, tenía que hacer que se viera orgánico. Entonces tuve que hacerlo una y otra vez. Ustedes ven que solamente hago uno, tajo, pero ese tajo cada vez que lo hacía eran 10 segundos, entonces cada uno de los tajos me llevaba más tiempo. Y pues tenía que ver, borrar, alejar la pantalla y ver qué tanto se veía, qué tan orgánico se veía lo que sería la línea del dibujo, cómo se veían los brillos y se veían correctos o no. Entonces tenía que ver todos esos detalles para poder hacer que el brillo como tal se viera orgánico. Y después eso, como les dije, solamente es para lo que sería el dibujo de lo que sería el reflejo de la armadura. Todavía me faltaba las sombras y ya saben que las sombras también llevan su tiempo. Así que cuando que realicé todo esto, pues fueron bastantes horas de trabajo en esta parte.
Pero al final me gustó cómo quedó el efecto y quedó bastante correcto. Es un, ¿cómo se llama? Es un estilo de armadura que realmente nunca había intentado, nunca había hecho armaduras anteriormente. Y la verdad es que me gustó cómo quedó. Es verdad, todavía me faltan algunos detalles, como que le falta, ¿cómo digamos esto? Lo hice demasiado estiloso, a veces veo y que digo, es demasiado brillante, tiene demasiado reflejo y todo eso. Y dije, creo que exageré un poco. Chance con el tiempo, mientras vaya haciendo más armaduras, me dé cuenta más o menos de cómo estoy haciendo y qué cosas se deben de dejar y qué cosas se deben de quitar. Pero pues es como les dije, todo esto se hace con práctica, trabajo y dedicación. En este caso la armadura me gustó cómo quedó para ser mi primera vez que hago una armadura pintada. Pero pues al final veremos cómo nos queda en los siguientes trabajos que vaya a hacer este mismo personaje. Pero ahorita vamos a dedicarnos a lo que serían los demás detalles. Principalmente lo que serían los detalles de las manos, su mano morada que tiene ahí, su guante de metal que tiene en su otra mano. También como que tiene los detalles, su anillo, faltan lo que sería el cabello. Todos esos detalles se tienen que ir agregando, pero ya con esto ya ustedes ya los hemos visto en otros videos. Y que ya les he explicado más o menos cómo es que hago el cabello, cómo es que hago los detalles de la armadura y todo, bueno, no de la armadura, sino de la mano, de todas esas cosas. Por ejemplo, en la mano morada que estoy trabajando es lo mismo, como quiero que sea un toque metálico, entonces usamos las mismas cualidades que usamos en lo que sería nuestra armadura, ¿no? Entonces simplemente colocamos los mismos detalles y colocamos nuestras sombras, igual que lo hicimos en la anterior, ¿no? Así que simplemente proseguimos. En la joyería del personaje, como lo que sean sus cristales, los diamantes y todas las cosas que tiene de detalle, como lo que tiene en la frente, en el pecho, en los brazos y en las piernas, todo eso son, ¿cómo se llama? Cristales o joyas o todo tipo de cosas. Entonces, ese tipo de iluminación que manejan en estos tipos de materiales son un poquito distinta al del metal, debido a que las líneas de iluminación son más, más extensas, son más el brillo y el fulgor que tienen este tipo de joyerías es un poquito diferente a las armaduras, debido a que cuando una armadura refleja diferente la luz un cristal que un metal. Entonces tienes que ver cómo se comporta, tienes que buscar como siempre la joyería, tienes que buscar cosas que te puedas inspirar para poder basar la iluminación. Los que son referencias es lo más importante, siempre tienes que buscar referencias para ver cómo se comporta la luz, cómo se comportan las sombras en los dibujos como tal, para que de esa manera sepas más o menos cómo se va a dibujar o cómo lo vas a plasmar en tu dibujo como tal. Yo lo que hice también fue buscar mucho lo que serían joyerías para ver cómo se movía la luz para eso. También busqué otros dibujos donde los personajes tengan joyas o tengan algún tipo de cristal. Y entonces de ahí me saqué inspiración para poder hacer este tipo de joyería como tal, ¿no? Y bueno, eso sería todo referente a lo que sería mi personaje. Ya con esto ya habremos concluido toda la saga de videos. Simplemente colocamos nuestros últimos detalles y terminamos lo que sería nuestro dibujo. Pero antes que nada, pues me gustaría decir muchas gracias por haber este pequeño incremento que ha tenido en las reproducciones. La verdad es que me siento muy animado al ver cómo poco a poco los videos se están teniendo más reproducciones. Después de que realicé el video de análisis de la primera temporada de Villanos, la verdad es que vi que tuvo un incremento en las reproducciones de mis videos. Y la verdad es que me siento muy feliz de que haya gente que cada día vea más mis videos, cada día haga más, que haya gente que disfrute de mi contenido. Y la verdad es que me siento muy feliz de poder hacer esto para ustedes y que realmente les guste. Principalmente espero que me puedan seguir siguiendo para que de esa manera vayamos creciendo en este canal y podamos podamos hacer que más gente aprenda a dibujar, más gente opine, que más gente sepa mi opinión de referente a algunos productos, algunas cosas, como algunos animes. Y la verdad es que me gusta mucho hacer este tipo de videos. Próximamente no sé muy bien qué video hacer, pero tengo la idea de ya sea de otro dibujo que tengo planeado o ya empezar a hacer otro video de análisis. Pero bien saben que cuando hago videos de análisis me puedo tardar un poco debido a que tengo que buscar imágenes, editar y todo eso, y que es un poquito más tardado. Pero la verdad es que me gusta analizar muchas cosas, pero lo que no sé es de qué analizar. Ya veré después. La verdad es que tengo muchas ideas que todavía tengo en el escritorio y que todavía no termino de plasmar correctamente. Pero pues en el futuro ya nos daremos cuenta qué tipo de contenido haremos, ¿no?
También me encanta que les haya gustado tanto lo que sería el video del Día de Muertos. La verdad es que me encantó mucho hacerlo. Y me gustó mucho que también ustedes lo aceptaran como tal. Y que algunos me preguntaron de cómo se hace catrinas. Y creo que futuramente haré un video de cómo realizo o cómo se hacen las catrinas típicas mexicanas. Así que espérenlo. No puedo asegurarlo que vaya a ser muy rápido el video porque pues acabo de planearlo, entonces todavía tengo que ver qué es lo que voy a hacer, qué características voy a colocar y todo ese tipo de cosas. Pero a futuro les aseguro que va a haber un video de cómo dibujo catrinas o cómo se realizan las catrinas típicas mexicanas, ¿no? Entonces son cosas que vamos a ver al futuro y que realmente espero que lo disfruten. Ahorita hay que regresar a lo que sería nuestro dibujo. Bueno, principalmente ya estamos acabando con todos los detalles primordiales. En este caso ya estoy acabando con lo que sería el cabello, ya detallé todo lo demás que me faltaba y simplemente hay que colocarle las características. Principalmente también no deben de olvidar de colocarle estos brillos, todos estos destellos. No se les olvide que el metal tiene un brillo donde literalmente es totalmente blanco. Los metales siempre tienen ese brillo más destacado, más iluminado, ¿no? Entonces esos son los brillos que debes de colocar al final. Como también debes de colocar brillos en los ojos y otras cosas. Así que simplemente creo una nueva capa y ahí agrego los últimos detalles de brillo. Y con esto ya habremos acabado. Solo nos falta un último detalle, el fondo. El fondo, en mi fondo yo quise colocarle un fondo más dark, más oscuro, más temible. Entonces coloqué solamente le coloqué un fondo oscuro como tal y le puse una aura morada que represente agresividad cuando que realmente quieres hacer que tu personaje se vea intimidante. Entonces simplemente coloco esa aura, esa energía negra, la cual le va a rodear a todo mi personaje y caberemos con este dibujo. Espero que los haya disfrutado y principalmente que les haya entretenido. Si aprendieron algo, por favor, aplíquenlo, y si quieren algún tipo de consejos, no se les olvide comentar aquí abajo. Así que, sin más que agregar, espero que lo hayan disfrutado y los vemos hasta el próximo video. ¡Hasta luego! Eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse y a presionar a esa sexy campanita. Esa no, esa. Denle like y compartan. También pueden seguirme en Twitter, donde publico todos los avances de mis videos, como también nuevos proyectos que estoy realizando. Si les gustaron mis dibujos, pueden encontrarlos todos en la página de Pixie. Todo se encuentra aquí abajo en la descripción. Sin más que agregar, muchas gracias por haber prestado atención al video. No dejen de divertirse. ¿Eso qué?